Muchas gracias, porque tú eres el que llamas y asimismo capacitas. Gracias por nuestros jóvenes, señoritas, que tú has estado llamando, Señor. Algunos desde que eran niños tú empezaste a mover su corazón, y algunos se han ido a preparar, Señor, y siguen en su preparación, y creemos que tú vas a confirmar el llamado. Ahora que Ami Ruiz está, Señor, preparándose, rogamos que ahí donde ella se encuentra, tú, Señor, te estés manifestando a su vida. Le estés, Señor, bendiciendo, Señor, con la provisión espiritual, física y material que ella necesita. Gracias porque creemos que tú la estás guiando, Señor, y la estás preparando para el llamado que tú tienes para su vida. Oramos como iglesia, Señor, que tú la respaldes fuertemente y que en este entrenamiento de todos estos meses, Señor, en ella se confirme tu llamado y también los dones y el ministerio que tú tienes para su vida. Bendícela donde está. Asimismo a todos los jóvenes y señoritas que se están preparando en institutos bíblicos o en lugares de entrenamiento misionero. Gracias, Señor, que nosotros también como iglesia estemos dispuestos a llevar el evangelio y apoyar las misiones, Señor, tanto locales como también, Padre, nacionales y extranjeras, que tú, Señor, estarás poniendo en nuestra vida, Señor, y en la visión. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, y gracias también por la palabra que vamos a ver a continuación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 8, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, vamos a leer de los versículos 19 al 34. Si la persona que está ahí con usted no tiene Biblia o junto a usted, por favor compártale Mateo 8 del 19 al 34. Dice así la palabra del Señor. Desde el versículo 18 podemos leer: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron pues sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Bueno, aquí podemos observar varias cosas que pasaron en un poco tiempo, ¿sí? Y
Los evangelios continuamente nos van a hablar de multitudes que oían y veían lo que Jesús hacía. Pero lo sorprendente de esto, que aunque eran multitudes los que seguían a Jesús, realmente eran pocos los que estaban dispuestos a seguirlo como el Señor lo demandaba. No todos querían correr esta aventura de fe y de compromiso con Dios. Y es lo mismo que pasa hoy en día. También en nuestros tiempos muchas personas, pudiéramos decir que son cientos de miles o quizás millones en el mundo y a nuestro alrededor, personas que creen en Dios, que creen en Jesucristo, pero no todos están dispuestos a seguirlo como el Señor lo ha demandado, ¿sí? No todos están dispuestos a obedecerle y a servirle. Seguir a Jesucristo es como emprender un viaje del cual no hay retorno. Este viaje tiene que ver con riesgos, con fe, con incomodidades y a veces dejar lo que más queremos. También es donde somos confrontados con nuestros temores, nuestras debilidades, nuestras dudas. Por eso titulé a este mensaje: ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Realmente estamos dispuestos a seguir a Jesús? ¿Qué hace una persona que de verdad está dispuesta a seguir a Jesús? Lo vamos a observar en este pasaje que hemos leído. Bueno, primero tiene que decidir convertirse en un verdadero discípulo de Jesús. En este pasaje observamos que aparentemente había personas muy calificadas que se estaban apuntando para seguir a Jesús. Y leímos el caso de un escriba. Ahí lo tienen ustedes en el capítulo 8, versículo 19, que dijo ese escriba a Jesús: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este era un hombre preparado académicamente para seguir a Jesús, porque él, como escriba por su oficio, había transcrito las escrituras del Antiguo Testamento quizás muchas veces. Era un hombre preparado en conocimiento y que le estaba diciendo a Jesús que estaba dispuesto a ir con él a donde quiera que Jesús fuera. Sin embargo, Jesús, conociendo su corazón y sabiendo que realmente no sabía lo que estaba diciendo, le dice en el versículo 20: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sí? Aunque este era un hombre aparentemente listo y capacitado para irse con Jesús y dispuesto, él aún no sabía cuál era el costo de seguir a Jesús. Jesús le estaba anticipando que los que le siguieran quizás iban a perder toda comodidad, iban a dejar casas, quizás no iban a tener un lugar donde dormir. ¿Sí? Y esto era el precio del costo de seguir a Jesús. No nos dice aquí la escritura qué respondió ese escriba, pero en los evangelios yo no encuentro que este hombre fuera uno de los que le siguiera. Los evangelistas no hacen referencia más acerca de este escriba. Eso me habla que el conocimiento no lo es todo. Puede haber personas que conozcan mucho de teología, que les guste leer las escrituras, pero ¿realmente estás dispuesto a seguir a Jesús pagando, sufriendo el costo que esto significa? También en ese momento otro discípulo, otro que ya se consideraba discípulo del Señor, versículo 21, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este discípulo también quería seguir a Jesús, pero al decir que primero quería enterrar a sus familiares, él estaba diciendo que amaba más a sus seres queridos que al mismo Señor Jesucristo. Sabiéndolo Jesús, por eso le dijo: sígueme, dándole un mandamiento, una orden de seguirlo ahora, inmediatamente, diciéndole: deja que los muertos
entierren a sus muertos. No quiere decir que el Señor está en contra de que usted vaya a un funeral de su ser querido. Lo que Jesús está diciendo, que el seguirlo implica amar al Señor, como dice el primer mandamiento, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con toda su alma. Y que si era necesario en ese momento seguir a Jesús, así tenía que ser, muy a pesar de que a lo mejor no estuviera con sus familiares cuando estos murieran y no pudiera estar en esos momentos. ¿Estaría dispuesto ese discípulo a seguir al Señor pagando ese precio? ¿Estaría usted dispuesto a hacerlo? Ha habido personas que se han dispuesto a servir al Señor y han tenido que dejar casa, padres, familiares, para irse a otro lugar y llevar el evangelio. Pastores, evangelistas, misioneros, que quizás no han podido estar con sus familiares cuando estos se enferman o cuando mueren. Pero Jesús está diciendo aquí que el que realmente quiere seguirlo debe de estar dispuesto a pagar ese precio. La respuesta para estos hombres y para todos los que querían seguirlo fue: sígueme. Y esto significaba inmediatamente, aunque su viaje fuera poco confortable. Sígueme. El sígueme ahora implica muchas cosas. Implica aceptar los riesgos que esto conlleva. Implica dejar, si es necesario, aquello que tanto has amado. Implica también que solamente siguiendo a Jesús podrás llegar a aquellos a quienes nadie ha llegado. También solo en el seguimiento se descubre quién es realmente Jesucristo. El sígueme también implica que solo así vas a poder entrar en una profunda relación con Dios. El disponerte a seguir a Jesús, en primer lugar, va a implicar un cambio y una transformación de vida. Un cambio y una transformación de tu casa, de tu familia. Y tú vas a poder ser un efecto de bendición para todos los que te conocen. Sígueme, aunque se dice rápido y son pocas letras, implica mucho más que solamente creer. Y por eso no muchos seguían a Jesús, como hoy en día no muchos quieren seguir realmente a Dios y quieren seguir realmente a su Hijo Jesucristo. ¿Qué hace también una persona que de verdad está dispuesta a seguir a Jesucristo? Bueno, además de decidir ser un verdadero discípulo y ser enseñado por el Maestro que es Jesús, las personas también deben de estar dispuestas a ir a donde quiera que Jesús decida llevarlos. Y ahí es donde muchos ya se empiezan a incomodar porque dicen: yo sí quiero seguir a Jesús, pero aquí en mi casa, ¿sí? Aquí, algunos en mi cama, ¿verdad? Aquí en mi iglesia nada más, aquí sí, aquí sigo a Jesús, aquí nomás los domingos sigo a Jesús, ¿sí? Pero no queremos salir de nuestro confort, no queremos hacer nada por Jesús, ¿sí? Fíjense que esos hombres, muchos de los que dijeron que querían seguir a Jesús, finalmente no le siguieron. Pero hubo 12 que estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. Y esos se subieron en la barca en ese día para continuar con la misión que Jesús tenía en esta tierra. Jesús había dicho a sus discípulos que pasaran al otro lado del mar de Galilea. Y ellos obedecieron sin saber lo que les vendría. Allí en Mateo 8 podemos leer en el versículo 23: y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué dice? Le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre
es este que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Sí? Observemos que el seguir a Jesús e ir con Él a la misión que Dios nos lleva, no nos exenta de tormentas en la vida, de peligros o de temores. Los discípulos estaban obedeciendo al Señor y habían subido a la barca con Jesús y vino la tormenta. Estaban viajando con Jesús a bordo y sin embargo la tormenta arreció. Estaban en el centro de la voluntad de Dios y casi mueren en el mar. Este es uno de los muchos ejemplos de las personas que deciden seguir a Jesús. No están exentos de pruebas, de situaciones difíciles, ni siquiera de la muerte. El seguir a Jesús implica estar dispuesto a dar la vida en la misión que el Señor nos ha encomendado. Pero algo hermoso que encontramos también en este pasaje, que aunque es una realidad para todo aquel que decide seguir a Jesús, de que solamente a través de pruebas es donde también vamos a conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Como aquí los discípulos, ellos, aunque eran hombres guerreros del mar, hombres muy experimentados, finalmente, como todo hombre, cuando se encuentra bajo presión, cuando se encuentra en pruebas difíciles, va a salir a flote nuestras debilidades humanas. Y estos hombres fuertes, finalmente, ante las circunstancias, mostraron las debilidades que hay en toda persona, y mostraron temor, y mostraron duda, y falta de fe, y otras cosas más. Pero lo más importante es que allí estaba Jesús con ellos en la barca. Aunque dormido, Jesús tenía el control como Dios de todas las cosas. Y por eso ellos, sus discípulos, vinieron y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que morimos. En otros evangelios también dice que los discípulos desesperaron, fueron al Señor y le despertaron y le diciendo: ¿qué no te da cuidado de lo que está pasando? Y así somos algunos cuando estamos en medio de pruebas. No le pedimos al Señor. Algunos le suplican, pero otros le reclamamos. Otros nos enojamos. Y sin embargo el Señor, conociendo nuestra necesidad, nuestras debilidades y nuestro corazón, Él se levanta, Él despierta y está atento a nuestras necesidades y a nuestra súplica. Ciertamente también tiene que confrontarnos con nuestra falta de fe y de temores. Y como a los discípulos en aquel día les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Así también el Señor nos dice a nosotros. Continuamente estamos siendo probados en nuestro diario de vivir, por la economía, por los problemas que tenemos en el trabajo, en la casa, por las situaciones que vivimos en nuestra ciudad o nuestro país. Pero algo importante que tú tienes que recordar es que si tú un día decidiste seguir a Jesús, Jesús te ha dicho: sube a mi barca. Y si tú vas en la barca con Jesús, tienes que estar consciente que a pesar de que las olas sean tan fuertes que quieran ahogar tu vida, el Señor sigue teniendo control de tu vida y de las circunstancias. Aun si estás pasando por tiempos de escasez, de crisis familiar o económica o enfermedades, el Señor tiene el control de todas las cosas. Si tú le has dado tu vida al Señor, Él tiene bajo su mano tu vida, tu hogar,
Si le has entregado tus finanzas, tu trabajo, tu familia, todo el Señor lo tiene bajo su control. También en medio de crisis, de problemas, podemos ver cómo Él actúa a tiempo y nos protege de todo mal. En esta escritura nos dice que Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Cuando el Señor se levanta y con su poder nos responde, Él va a aquietar y reprender todo viento contrario a tu vida. Él se va a levantar y va a luchar contra tus enemigos. Él se va a levantar como poderoso gigante y te va a poner a salvo. Y va a venir una grande bonanza de paz a tu vida y a tu corazón y a los tuyos. Así que es cuestión de clamarle al Señor, de estar en su barca. Si tú no estás en su barca, la palabra de Dios no te garantiza el mismo resultado. Por eso es tan importante seguir a Jesús. Por eso es tan importante subir a la barca e ir a donde Él quiere que nosotros vayamos. ¿Sí? Esto es lo segundo que tenemos que hacer. No solamente ser discípulos, también tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestro confort y empezar a dar pasos de fe, como mis hermanos que hoy dieron ese paso de fe y de obediencia de ser bautizados. Pero también tienen que estar dispuestos a ir a donde el Señor quiere que vayan. ¿Sí? Si el Señor mueve su corazón y le dice, tienes que ir a ayudar a esa persona, si tienes que ir a compartirle a esa familia, si tienes que ir al hospital, a la cárcel, si tienes que ir a esta misión, a un pueblo, si tienes que ir a otro país, quizás el Señor te diga, o a otra ciudad, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Eso implica también seguir a Jesús. ¿Y para qué también seguimos a Jesús? Este mismo pasaje nos habla de que en la misión de Jesús encontramos el llamado que Dios nos ha hecho de ir a aquellos que más lo necesitan. Yo quiero decirles que en Marcos, no solamente Mateo, Marcos capítulo 4, nos habla más específicamente de qué pasó después de que salieron del mar y llegaron al otro lado del mar de Galilea. Si usted ve Marcos 5, y si no yo se lo voy a relatar brevemente. Sí. Marcos 5 nos dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salieron él de la barca, con sus discípulos, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que los habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, o sea, con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa,
a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hasta ahí. ¿Sabe qué? Les decía hace unos momentos que entrar en la misión de Jesús vamos a encontrar que Dios nos ama, que Dios ama a cada persona y que Él nos va a llevar a las personas que más lo necesitan. Los discípulos y Jesús habían pasado una tormenta muy difícil, y todo para finalmente ir a ayudar a un solo hombre. Mateo nos habla de 2 endemoniados, Marcos nos habla de un endemoniado. Fuera uno, fueran 2. Tanto que ellos pasaron, peligro de muerte, para finalmente encontrar solamente a un hombre, pero quizá el hombre más necesitado que había en esa región. Un hombre que quizás lo veían como un loco, que lo ataban con cadenas, pero las rompía, porque había una legión de demonios dentro de él. Nadie se le podía acercar, por eso andaba en los sepulcros y lejos de las personas. Sin embargo, Dios lo amaba. Y el Padre sabía que solamente Jesús y quienes quisieran seguirlo podían hacer algo por él. Y por eso Jesús fue a él y lo liberó de esa legión de demonios. Solamente el poder transformador de Jesucristo puede volver a las personas en su cabal juicio y convertirlos, como en este caso, en un gran evangelista. Este hombre dice que llevó el evangelio y las buenas noticias por Decápolis, y Decápolis significa 10 ciudades, con todas aquellas personas que habían oído de él y cómo Jesús lo había sido transformado. Yo quiero decirte que cuando tú te embarcas en la barca de Jesús y vas a donde Él quiere que vayas, quizá vas a pasar pruebas y tormentas y cosas muy difíciles, pero al otro lado de la tormenta, de la prueba, Dios te va a llevar a personas que necesitan mucho del Señor. Con tus oraciones, con tus finanzas y sobre todo con tu persona, puedes ser de bendición a muchos que ahora viven en oscuridad y viven en tinieblas, como este gadareno que había sido endemoniado. Siempre la salvación de una persona va a beneficiar vidas, familias enteras y una sociedad en general, aunque también va a afectar los mezquinos intereses de algunas personas, como aquellos cuando vieron que los demonios entraron en sus cerdos y estos cerdos se fueron a ahogar. Ellos ya no quisieron a Jesús con ellos. Ellos no vieron el gran milagro que Dios había hecho de liberar a un endemoniado, con el cual ellos no habían podido hacer nada. Ellos lo que vieron es que si Jesús permanecía en esa región, Él iba a hacer cosas tan grandes que podían afectar sus intereses económicos o sus estructuras. Y ellos por eso le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Lo mismo sigue pasando en nuestros días. Cuando Jesús llega a una familia, va a transformar muchas cosas. Algunos que tienen sus propios intereses se van a ver amenazados. No van a querer que tú sigas a Jesús. Probablemente vaya a haber oposición. Algunos con tradiciones, estructuras o muchas cosas que tienen en su vida no van a querer cambiarlas, aunque vean el cambio que Dios está haciendo en ti. Ojalá que esto no suceda. Ojalá que los tuyos puedan ver mejor la obra de Dios en tu vida
y puedan estar dispuestos también ellos a hacer cambios. No se trata de cambiar de religión, se trata de entrar con Jesús y seguirlo, de entrar a su barca y seguirlo. Se trata de cumplir la misión del Señor. Y para que no quede duda, eso está en su palabra, porque es palabra de Dios y no es palabra de hombre. Como conclusión, les quiero decir que en este pasaje, sobre todo vemos el grande corazón de Dios que late por los no alcanzados. El llamar personas y descubrir que aparentemente ellos están buscando a Jesús, pero más bien, o mejor dicho, Jesús los está buscando a ellos. El seguir la misión de Jesús, seguir a los no alcanzados, a los menos evangelizados, esto va a traer por consiguiente milagros de transformación de muchas personas. Si tú estás dispuesto a seguirlo, de verdad, conforme lo que vemos en la palabra, muy probablemente el Señor Jesús ya te ha dicho, sígueme, sígueme ahora. Y quizás tú has estado postergando el seguir a Jesús. Ojalá que hoy te decidas seguir a Jesús y dejar lo que tengas que dejar. Finalmente no vale la pena si lo comparamos con el grande amor de Dios y la salvación tan grande que Él está dispuesto a darnos. ¿Estarás dispuesto a seguirlo? Si tú ya lo estás siguiendo, ¿estás dispuesto a subir a la barca con Jesús e ir a la misión a la que Él te ha llamado? Yo quiero animarles. Este pasaje y este mensaje no es para desanimar, es para animarle. Ciertamente nos hace conciencia de lo que realmente es un seguidor de Jesús. Pero si tú eres valiente y dispuesto, el Señor está con mayor razón dispuesto a ayudarte en el momento de la prueba, en los momentos difíciles. Así que ánimo, comprométete a cumplir la misión de Jesús. Y quizás mientras el Señor te llama para ir quizás a una misión, sea en el interior de nuestro país o quizás en lugares fuera de nuestro estado, de nuestro país, comprométete a seguir al Señor aquí donde tú estás, allí en tu casa, allí en tu comunidad o en tu colonia donde tú vives. Comprométete a dar un verdadero testimonio como hijo de Dios. Pero está alerta porque el Señor te ha dicho, súbete a mi barca. Y donde Él te lleve, sea con un vecino, sea con un amigo, sea más lejos, el Señor no se equivoca y te va a capacitar para enviarte. Y puede ser de bendición, como dice la Escritura, hasta el último de la tierra. Yo quiero animarles en esta hora a que, puestos de pie, por favor, si quieres ponerte de pie. Yo creo que el Señor, a través de este pasaje y de este mensaje, creo que de una manera muy especial, a algunos los está llamando a seguirlo como discípulos de Jesús. A otros los está llamando a ya subirse en la barca y salir de la comodidad en la que te has hallado. Y otros ya estando en la barca, los está llamando a ir al lugar donde Dios quiere que lleves el evangelio a las personas más necesitadas. Cual sea el llamado, yo creo que todos los que estamos aquí cabemos en esos llamados. Vamos a orar a Dios, y si tú sientes que Dios te está llamando a seguirlo, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano ahí donde tú estás. Vamos a cerrar todos nuestros ojos para que no nos distraigamos y también nadie se apene de que lo vean. Y cerrados nuestros ojos, yo quiero invitar
a todos los que están siendo en esta mañana llamados no solamente a creer en Jesús, a seguir a Jesús, como lo hemos visto en su palabra. Si tú estás dispuesto, levanta tu mano ahí donde tú estás. Quizás tú has oído ya este llamado muchas veces y has postergado esta decisión. Pero si hoy, una vez más, conociendo Dios, la gran necesidad que hay en tu vida, hoy Él te está llamando para que tú le sigas, para que tú le obedezcas y subas a su barca y junto con Él cumplas la misión que Él tiene para tu vida. Si tú estás dispuesto a seguir a Jesús y a obedecerle, levanta tu mano ahí donde tú estás. Levanta tu mano y vamos a orar juntos diciéndole al Señor que estamos dispuestos a seguirlo, que estamos dispuestos a obedecerle, que aunque estamos quizás pasando por tormentas, por pruebas, por cosas difíciles, aún así estamos dispuestos, porque sabemos que Jesús va en la barca y que Él tiene control de nuestras vidas. Para las personas que están levantando sus manos, si hoy el Señor está haciendo un llamado a tu vida de seguirlo, de cumplir una misión que el Señor te ha hecho y quieres obedecerlo, también puedes levantar tus manos. Voy a empezar a orar y si tú quieres orar juntamente conmigo, puedes repetir esta oración y voy a comenzar orando por los que estamos dispuestos a seguirlo, entregando nuestra vida a Él. Padre, muchas gracias por esta palabra que ha quedado en tus escrituras. Gracias porque a través de esta palabra me haces ver que tú me amas y que tú has hecho un llamado muy especial para mi vida. Yo reconozco que he vivido alejado de ti, que he vivido ajeno a la vida que tú tienes para mí, y en este momento te pido que me perdones por todo pecado, por toda maldad que he cometido en mi vida. Perdóname porque muchas veces he oído tu llamado y lo he resistido. Perdóname porque tú me has llamado para seguirte ahora, en el instante, y no he estado dispuesto. Pero ahora, Dios, en el nombre de Jesús, entendiendo lo que Jesús hizo por nosotros al venir y morir en la cruz para salvarnos, entendiendo el llamado que tú nos estás haciendo, disponemos nuestra vida para ser tus discípulos, para subir a tu barca e ir a donde tú nos has enviado. Sabemos que no va a ser fácil, que hay precio que pagar, que hay situaciones adversas que quizás vamos a tener que vivir, pero estamos dispuestos. Tú conoces el corazón de cada persona que está aquí. Tú conoces cómo has tratado con cada uno de nosotros. Y te pedimos que tomes nuestras vidas. Los que hoy se disponen a seguirte con todo su corazón, toma la vida de cada uno de ellos. Manifiesta tu poder y tu presencia en cada uno de los que hoy, Señor, entregan su vida a ti para salvación y vida eterna. Y aquellos que un día decidieron seguirte, Señor, toma sus vidas. Si están dispuestos a cumplir con el llamado y la misión que tú estás dándoles, toma sus corazones, toma sus hogares y ayúdanos, Señor, a cumplir ese llamado y esa misión que tú nos has dado para ir a alcanzar a aquellas personas que ahora están perdidas, que están en tinieblas,
que están sin conocimiento de ti, sin relación contigo. Llévanos, Señor, a donde tú quieras llevarnos. Capacítanos para ir a aquellos que más te necesitan, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno. Gracias porque la obra que tú comenzaste un día en nosotros, tú la vas a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Cuando nos encontremos cara a cara con Él y podamos oír sus palabras. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Muchas gracias por lo que tú estás haciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos, Dios. Gracias por el llamado que has hecho a esta iglesia, de ir a las misiones, de ir a los pueblos, de ir también, Señor, a otras ciudades y después a otros países. Gracias, Señor, porque se habrá de cumplir la visión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor.